Bienvenidos a todos, a todas, a todes. Bueno, estamos muy contentos, muy contentas desde Ideal Avellaneda de poder dar inicio a este curso de formación dirigido específicamente a las instituciones que forman parte de la comunidad Avellaneda. Siempre desde Ideal Avellaneda reforzamos esta idea de la construcción colectiva del modelo de desarrollo local sustentable y en esta construcción del modelo de desarrollo local sustentable la importancia que tiene el Estado, un Estado fuerte, pero también pensar fundamentalmente en la relación que se establece a partir de ese modelo de desarrollo que estamos estudiando y que lo estamos pensando a futuro, de cuál es el rol que tiene que tener la comunidad organizada y la sociedad civil en ese modelo que es un modelo ordenador de política con impacto local. Y en eso nos parece fundamental, siempre desarrollamos actividades a través de Ideal Avellaneda y también con Ideal Quilmes y Ideal Lanús, de esta red que constituimos de la región metropolitana, pensando siempre en cuáles son las mejores metodologías y los objetivos que tenemos en relación a la generación de política pública, y siempre nuestra iniciativa, nuestra preferencia está puesta en pensarla desde el Estado, ¿no? Y en este ciclo en especial nos pareció importante empezar a pensar cómo es y qué tipo de organizaciones necesitamos en la sociedad local para poder construir en conjunto este modelo de desarrollo sustentable de cara al futuro y a las generaciones presentes y a las próximas generaciones. Entonces, esta relación que se da entre el modelo de desarrollo que se adopta, el Estado, que adopta unas determinadas características en función de ese modelo de desarrollo que intenta impulsar, y cuál es esa relación que se va dando entre el Estado y la sociedad civil. Si estudiamos un poco ese contexto histórico y esa cronología, hemos pasado por distintos modelos de desarrollo y por distintos estados, y a su vez esos modelos de desarrollo que fueron cambiando desde el Estado de 1880, el Estado liberal, de una sociedad de un modelo de desarrollo agroexportador, luego llegamos a un Estado más social, cristiano, con otro rol ahí, un Estado mucho más activo, mucho más regulador, y también una instancia distinta de articulación con la sociedad civil. Fuimos pasando por distintos estados en esa relación de qué modelo de país queremos, qué Estado queremos. En función de eso, el límite entre el Estado y la sociedad siempre es un límite en constante movimiento y flexibilidad. Y en ese sentido ya estamos en un ciclo nuevo, en una instancia nueva, donde de este modelo de producción interna, ¿no? Este modelo fundamentalmente en la generación de la demanda interna y de la producción local, en la producción nacional, también, bueno, es necesario que pensemos qué tipo de instituciones sociales necesitamos para constituir y darle fuerza a este modelo que hacemos todos los días cada uno de nosotros, ¿no? Y de nosotras. Y en función de eso, nada, la iniciativa de Ideal tiene que ver hoy con en esta primer convocatoria va a ser un ciclo de formación dirigido a las instituciones locales, sociales, como que cumplen distintos roles dentro de la comunidad y que forman el tejido cotidiano de trabajo comunitario, ya sea desarrollen actividades deportivas, culturales, religiosas o cualquier tipo de actividad en relación a ese entramado social. Bueno, ¿cuál es el rol? Y entonces en función de eso sabemos que el año pasado tuvimos un cambio normativo muy importante que tiene que ver con la aprobación de la Ley de Asociaciones Civiles, que cambia de manera de promover y reconocer el rol de estas instituciones, de facilitar. Sabemos que estaban, digamos, sujetas a un régimen que resultaba muy tedioso y muy difícil a la hora de mantener todos los requisitos al día, como para poder tener el estado de vigencia necesario y poder actuar y empezar a aprovechar las oportunidades que el contexto venía dando, no solamente desde el punto de vista del Estado y las distintas convocatorias, sino también de otro tipo de convocatorias de ayudas y de acompañamientos que se dan a veces en el plano internacional y a veces en relación a otras organizaciones
más grandes. Entonces hoy contamos con la presencia de Maite Alvarado, que le vamos a dar la palabra ahora en breve. Maite es la directora provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, y la idea es que todas y todos ustedes, que son las personas que dan cuerpo a las organizaciones en nuestra comunidad local, puedan sacarse todas las dudas en relación a la regularización contable y a la regularización legal que está en el marco de este cambio que se da a partir de la aprobación de la Ley de Asociaciones Civiles, que es una política que se está instrumentando, y en la instrumentación es necesario generar estos espacios de contacto para mejorar la instrumentación y también para ponerla en marcha, ¿no? Porque ustedes saben que la sanción de una ley necesita luego el compromiso de los actores, ya sea desde parte del Estado como parte de la comunidad, para poderla hacer efectiva y aumentar el grado de implementación de la red. Es un compromiso que tenemos que construir en conjunto. Y por el otro lado, contamos con la presencia de Patricia Paredes. Patricia es licenciada en Trabajo Social y tiene una amplia trayectoria en el trabajo con distintas organizaciones sociales. Ella trabaja con cooperativas, con asociaciones civiles y otras formas de organización social. Fundamentalmente el objetivo del trabajo que vamos a desarrollar con Patricia y con todos ustedes es darnos esta instancia, ¿no? Porque por un lado las organizaciones, las instituciones de la sociedad civil, es una cuestión tan importante como es estar regulares a la hora de poder ser competitivas en el sentido de poder seguir expandiendo sus recursos y sus productos y servicios que cumplen en una sociedad, en este caso local y comunitaria. Pero por el otro lado, para que esa actividad de expansión y de fortalecimiento institucional se pueda concretar con toda potencia y expansión, lo importante es que esas instituciones se puedan dar el trabajo hacia adentro de repensarse, ¿no? Digamos, un grupo que formó y se dio ese espacio institucional que en un momento de su historia decidieron constituirse jurídicamente como una institución, pero ese grupo de personas que todos los días hacen la realidad e imprimen la esencia de las instituciones, muchas veces, digamos, las contingencias cotidianas la van alejando de ese espíritu primero que les dio origen. Entonces, la idea de este ciclo de capacitación es que se puedan repensar en relación a cuál es por qué están juntos, digamos, qué es lo que los lleva a sostener su misión institucional, cuál es su misión institucional, si hay alguna modificación o redireccionamiento necesario a partir del contexto de pandemia que estamos atravesando, y en función de ese nuevo encuentro entre esos miembros, ¿no? Acá no están participando todos los miembros de los grupos ni de las comisiones directivas por una cuestión de tiempo y espacio, pero la importancia es que cada uno de ustedes puedan ser interlocutores de estas herramientas, porque este curso lo que busca y este encuentro lo que busca es brindar herramientas para que ustedes también puedan trabajar con sus grupos institucionales de pertenencia. Y una vez que lograron hacer ese ejercicio introspectivo de repensarse institucionalmente, que es un ejercicio que es rápido, digamos, que tampoco, pero que es necesario volver a encontrarse y volver a discutir algunas cuestiones para ver si todos están en el mismo punto de partida, empezar a aprender herramientas concretas que tienen que ver con la gestión propiamente de proyectos sociales y comunitarios con impacto, donde ustedes puedan aprender una metodología concreta que les permita afinar las propuestas cada vez que tienen que llevar una carpeta, cada vez que tienen que acercar una idea a un vecino, a una institución, al Estado, a una institución también intermedia como ustedes, poder tener las herramientas para poder llevar esa presentación en buenos términos y que sea más fácil canalizar la asociatividad o la forma de recursos que consideran necesario comunicar para poder consolidar su proyecto. Entonces, la intención de este curso es el primer paso, esperemos que sea el primer ciclo de una relación mucho más profunda que podamos sostener desde Ideal Avellaneda, Ideal Quilmes y Ideal Lanús con las comunidades en las cuales formamos parte, y reafirmar esto, ¿no? Que para poder consolidar un modelo de desarrollo sustentable necesitamos un Estado fuerte, necesitamos un Estado a la altura de las circunstancias, un Estado
insertado en su comunidad local, pero también necesitamos una comunidad local que esté organizada y que esté fortalecida institucionalmente de manera de poder gestionar y aprovechar las oportunidades que este cambio de contexto nos están de alguna manera ofreciendo y también desafiando a reconvertir incluso nuestras misiones institucionales sin perder la esencia para poder insertarnos en este nuevo mundo que todavía no hemos terminado de ver qué forma definitiva va a tener. Entonces, los dejo en manos de muy buenas manos, en manos de Maite Albado, directora, les decía, directora provincial de Personas Jurídicas, y con Patricia Paredes para que puedan hacer preguntas y para que puedan acceder a esta caja de herramientas que construimos en conjunto y que, bueno, y decir que desde Ideal Avellaneda tenemos los canales de comunicación abiertos a través de nuestro mail, contacto@idealavellaneda.com.ar, que toda propuesta, toda iniciativa, toda demanda, toda necesidad que ustedes consideren que tienen como sector, como institución, que sepan que acá existe un espacio y un equipo receptivo para poder trabajar en conjunto esas demandas, esas necesidades, y también nos sirve a nosotros para ir ajustando nuestras propuestas de capacitación y de acción concreta. A todos y a todas, muy buenas tardes y muchas gracias por estar acá conectados hoy. Le doy la palabra a Patricia. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estaba viendo ahí cuando iban entrando a las compañeras y a los compañeros que van a cursar, que sé que son de diferentes organizaciones. Agradecerle al equipo de Ideal la invitación, la verdad que desde el inicio me sentí muy cómoda, con mucho profesionalismo y mucho compromiso de las compañeras y los compañeros para poder llevar adelante este curso, que de alguna manera lo que pretendemos es dotar de herramientas para poder tanto pensarse como organización como para poder también pensar los proyectos que la organización quiere llevar adelante. La idea es que nosotros hagamos un recorrido sobre los temas fundamentales que necesitamos conocer y las herramientas fundamentales que necesitamos conocer a la hora de pensar un proyecto social, un proyecto institucional. Muchos y muchas de ustedes seguramente ya han llevado adelante diferentes proyectos, de hecho lo llevan, por eso han constituido esta organización. La idea es conocer también cuáles son los organismos financiadores y muchas veces qué nos demandan esos organismos. Y una cuestión fundamental que yo siempre le digo a todos los alumnos y alumnas cuando hacen un curso, es que ustedes todo el tiempo, desde el inicio de este curso, tengan en cuenta que muchas veces a quienes ustedes les presentan sus proyectos no saben nada de ustedes. Entonces la idea es ver de qué manera es la mejor forma en la que nos vamos presentando, en la que vamos contando quiénes somos como institución. Muchas de las cosas que ustedes van a ver en el curso seguramente tienen referencia, tienen conocimiento. Lo que vamos a tratar es teorizar sobre eso, y una parte que siempre cuesta un poco más, que es escribir sobre eso que pensamos, sobre esos logros que queremos alcanzar. La metodología que tenemos de trabajo es una metodología participativa. La virtualidad nos permite poder seguir formándonos, encontrándonos, generalmente por idiosincrasia, por cultura, nos gusta lo presencial, nos gusta estar juntos, compartir, mirarnos a la cara, ver los gestos, hablar, opinar. Bueno, la idea es que este espacio podamos también replicar un poco eso, y de alguna manera tenemos el chat para escribir preguntas, podemos levantar la mano si queremos hablar. La idea es que todos se expresen y que de alguna manera también vayan viendo si los temas que vamos dando los compartimos, los entendemos, los vemos acabadamente. Una de las propuestas que yo siempre le digo a los alumnos y a las alumnas es que la pregunta tonta es la que no se hace. Ustedes pregunten todos aquellos que quieran preguntar, que no comprendan o que quieran compartir con sus compañeras y compañeras de curso alguna experiencia o alguna reflexión sobre lo que vamos dando en el curso.
Fundamentalmente, lo que pretende hacer un recorrido sobre proyectos sociales tiene un eje fundamental que es institucionalizar a la organización y pensarse como organización. Por eso la idea de esta primer charla era invitar a Maite para que pueda abordar una cosa que es fundamental, que es poder tener una personería jurídica, estar al día, porque cuando nos presentamos en cualquier lugar es fundamental que estemos formalizados. A veces eso es una cuestión que cuesta mucho, como decía Rosana, y suele ser engorrosa. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de que esto se allanó, que es más fácil. La idea es compartirlo hoy, que ustedes también se saquen las dudas, porque en el transcurso de los encuentros que vamos a tener, que vamos a compartir un poco más de un mes juntos y juntas, podamos aprovechar ese mes para pensarnos como organización, y la ideal sería terminar la cursada con algún proyecto armado. Entonces, eso es lo que tenemos como finalidad y como resultado del curso, que cada uno de ustedes pueda tener un proyecto armado. Para poder presentar ese proyecto en cualquier lugar, tiene que estar el proceso formal terminado. Entonces, la idea es que hoy aprovechemos esta presencia que tenemos y compartir un momento en el cual también podamos ver desde las experiencias que han tenido cada uno y cada una en su proceso de formalización. Así que yo quisiera aprovechar este tiempo que nos queda de clase, decirles una cuestión más, que hoy comenzamos un poco más tarde porque era la primera clase, estaban entrando las compañeros y las compañeras, a veces hay dudas de cómo entrar y todo eso, pero la idea sería que en el próximo encuentro tratemos de ser puntuales y así aprovechamos más el tiempo de curso. Así que bueno, me gustaría ya darle la palabra a Maite y comenzar con la charla. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias Ideal Avellaneda, muchísimas gracias Rosana, Patricia, por esta invitación. También la veo por ahí a Mariana de Gregorio, la directora provincial de Clubes de Barrio, con quien vengo trabajando bastante a diario. Y muchísimas gracias a todos y cada uno y una de las dirigentes y dirigentes que hoy está en esta clase. Que puede llamarse clase o puede llamarse intercambio de opiniones y puede llamarse también intercambio de consultas y ayuda mutua, y no deja de ser más de una expresión de estas que ustedes están tan acostumbrados, ¿no? A interactuar con el otro, que no es una cuestión menor. La verdad que estos ámbitos, más cuando vienen mismo de una asociación civil, es decir, si Ideal Avellaneda es una asociación civil que en este sentido está intentando articular con otras asociaciones, yo siempre digo lo mismo, no hay mejor manera de ayudarse en redes comunitarias, y por eso también valoro mucho este ámbito y este espacio, y ojalá que lo puedan mantener y que lo puedan repetir y puedan seguir sumando más instituciones de Avellaneda. Rosana hizo una muy buena introducción, realmente me dio pie a muchas cosas de las que también suelo hablar en algunos Zooms, porque es importante siempre decimos lo mismo, ¿no? Es importante saber de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos, para entender también por qué es tan importante tener la personería jurídica, y que la personería jurídica no se agota en eso, ¿no? Porque si yo me limitase a mi rol de funcionaria, les diría, bueno, saquen el turno, hagan su trámite de personería jurídica, corrijan si tienen algo mal, y bueno, y ahí vamos. Y no, la realidad es que nuestra gestión entiende que las asociaciones civiles merecen otro lugar en la comunidad. Y por eso ahí, cuando decimos de dónde venimos, el país y la provincia de Buenos Aires es netamente asociativista y cooperativista. En el inicio de la conformación del Estado Nacional, quienes tejieron y crearon un montón de condiciones para que el Estado Nacional se conforme y se desarrolle fueron las asociaciones civiles. Seguramente no son las asociaciones que vemos hoy en el siglo XXI, ¿no? Pero si uno hace un poquito de historia para atrás, podía ver
cómo principalmente las asociaciones de migrantes, las asociaciones muchas veces ligadas a la iglesia, las asociaciones de tipo fomentistas, sociedades de fomento que buscaban desarrollar el tejido urbano de esa pequeña comunidad, luchaban por los intereses de sus vecinos y vecinas. Y así se fue formando también el Estado, en colaboración con estas instituciones. Y de hecho, el gobierno de Rivadavia, digo, y sin entrar en detalles si el gobierno de Rivadavia fue bueno o malo y demás, en la gobernación de Martín Rodríguez, se crea la primer sociedad de beneficencia del Estado. Es decir, el Estado creó, por decreto en aquel momento, una sociedad de beneficencia. Miren qué lejos estamos, ¿no?, de que hoy el Estado cree una asociación civil. Una sociedad de beneficencia en aquel momento era una asociación civil, que estaba destinada específicamente a acciones sociales, comunitarias, de ayuda mutua. Bueno, en aquel momento Rivadavia con Martín Rodríguez crearon por primera vez una sociedad de beneficencia. Desde el Estado la crearon con fines totalmente comunitarios. Y en aquel momento, cuando leí el decreto de creación y demás, me sorprendió una cuestión, que dispusieron que toda la comisión directiva de esta sociedad de beneficencia iba a ser dirigida por mujeres. Y eso me llamó mucho la atención, por la época principalmente, ¿no? Aunque bueno, uno después hila finito en los fundamentos, y más allá que hay una parte que tiene razón, dice, bueno, porque las mujeres son las mejores, tienen, digamos, mejor percepción y son las mejores para conducir cuestiones de acción social, de ayuda, de asistencia. Obvio que también somos mejores para un montón de cosas, ¿no? Pero para no entrar en esa discusión, digo, me llamó mucho la atención el rol que nos daba en ese entonces a las mujeres. Y en la primer sociedad, repito, de beneficencia del Estado. Bueno, después vimos, como les decía, cómo las sociedades principalmente de migrantes, sociedades mutuales, que se aglomeraban para justamente pedir y luchar y muchas veces peticionar derechos que esas comunidades no estaban teniendo, generalmente relacionados con la salud, con la seguridad y demás. Después, más cerca ya del siglo XX, obviamente comienzan a desarrollarse sociedades de tipo más comerciales, ¿no?, de intercambio, por las mismas relaciones económicas que se estaban desarrollando, asociaciones de profesionales, asociaciones de trabajadores. Y ya llegando más bien a lo que fue el gobierno peronista, vemos directamente un cambio sustancial, ¿no? Como decía Rosana en su momento, la comunidad organizada. Bueno, la comunidad organizada fue una idea de la filosofía peronista, y en el libro La comunidad organizada Perón lo explica, y en su libro Filosofía política también lo explica, donde le da a las asociaciones civiles un rol fundamental para gobernar, porque él, ahora les cuento otra cuestión, él creía en la cogobernabilidad con las asociaciones, como organizadoras de esa comunidad. Hay un discurso que encontré el otro día, también leyendo y buscando unas cosas, del 1 de mayo de 1954, no sé por qué la apertura de asambleas se hacían en mayo y no en marzo como ahora, pero en fin, 1 de mayo de 1954, si ustedes lo buscan lo van a encontrar, es bellísimo. Para cualquiera que está en una institución, realmente lee eso y dice, bueno, ojalá que así fuera, ¿no? Porque él plantea la necesidad de que el Estado tiene que cogobernar con las instituciones y las invita a cogobernar. Y él lo dice también muy clarito. Dice, es la mejor manera de que el Estado pueda gobernar sin avasallar las libertades de la sociedad. ¿Por qué? Porque las asociaciones civiles, la comunidad organizada, las organizaciones libres del pueblo, como él llamaba, guían justamente hacia lo que los individuos quieren, ¿no? Hacia lo que los vecinos y vecinas quieren, guían al Estado hacia ese fin. Y uno después lamentablemente ve cómo todas esas organizaciones libres del pueblo, cómo toda esa impronta de cogobernabilidad que planteaba Perón es totalmente arrasada por una dictadura militar. Y principalmente, ¿por qué se da esto? Y bueno, porque generalmente las dictaduras militares, así como también los gobiernos neoliberales,
no quieren organización de ningún tipo, no quieren organización sindical, no quieren organización cultural, no quieren organización de la sociedad, porque atomizar al individuo justamente significa disminuirlo en sus posibilidades de lucha, de fuerza. Y no lo digo yo, no lo digo yo. Lo decía en su momento Rousseau, un gran clásico de la política y del derecho también. Lo decía Alexis de Tocqueville, y ahora después les comento 2 o 3 cositas. Por eso digo que no lo digo yo, la fuerza de la comunidad siempre es mayor que la del individuo, para peticionar, para luchar, para organizarse, para mejorar y desarrollar una ciudad o una comunidad. Después de esa dictadura y con la vuelta de la democracia, obviamente lo que primero se ve fueron las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Que hasta el día de hoy siguen luchando. Fueron las primeras que volvieron con la recuperación de la democracia a organizar a la comunidad en este punto específico por los derechos humanos que habían sido totalmente vulnerados. Y luego de eso viene una década de los 90 que ya todos saben y muchos deben conocer más que yo, ¿no? Lamentable década del 90 que a través de una crisis económica y social vuelve a romper todas las condiciones que las familias y los individuos habían logrado, ¿no? No lo rompe obviamente como lo rompió la dictadura militar, pero sí con mucho hambre, sí con falta de trabajo, y ahí nuevamente las organizaciones de la comunidad se agrupan con ollas populares, con asistencia, con reclamos. El cacerolazo, más allá que hoy se hacen cacerolazos de otro tipo, desde balcones de Recoleta, pero el cacerolazo de aquel momento eran justamente asambleas de vecinos y vecinas pidiendo que se vayan todos, pero era, tenemos hambre, necesitamos que bajen las tarifas, necesitamos que haya mejor educación, mejor salud. Asambleas de vecinos, digo, hubo vecinos que se pusieron de acuerdo en salir a la calle, no era una sola persona. Esa es la diferencia de la comunidad organizada y el individuo. Y obviamente, esas organizaciones de la comunidad costó que reconstruyan eso que en algún momento, como les decía, Perón había propuesto. ¿Por qué? Porque realmente nosotros, y lo digo desde que asumí la gestión, identificamos que el Estado no ha tenido una política pública clara y eficiente respecto de las asociaciones civiles. Sí hubo buenos programas, sí hubo buenos proyectos, sí hubo buenos subsidios. Lo que pasa es que hubo tantos años de ausencia del Estado respecto de las personerías jurídicas que hoy tenemos una realidad terrible en la provincia. De 42.000 asociaciones civiles, más de la mitad no tienen el certificado de vigencia, no tienen su personería jurídica al día. Están en condiciones de normalizar porque tienen deudas ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Y eso obviamente hace que se les caiga la cuenta bancaria, que se les caiga el quit, que no puedan acceder a los mismos programas que el Estado propone. Y ahí empezamos ya con una rueda muy difícil de salir, ¿no? Porque vemos cómo los subsidios siempre van al mismo club. Y bueno, porque ese club es el único que tiene la personería. Por eso es que también, cuando les cuento un poquito de lo que el proyecto de ley propone, es justamente atacar ese punto, primero que nada. Nosotros podíamos crear un montón de programas, proyectos y demás. Ahora, si no mejorábamos las personerías jurídicas de las asociaciones civiles, lamentablemente estábamos evitando el mayor problema que había que resolver, que era un problema obviamente que va a llevar tiempo, que lleva mucho esfuerzo, pero bueno, es fundamental para poder poner a las asociaciones civiles de pie. Y cuando yo hoy les decía de dónde venimos, y les comenté, como coincido totalmente con Rosana lo dijo muy bien, la historia, digamos, es larga, han pasado diferentes gobiernos, pero uno ve claramente cómo hubo gobiernos generalmente populares que reivindican la organización social y cómo hubo gobiernos o dictatoriales o neoliberales que lo que siempre van a tender es al individualismo. Y ahí se ve también cómo la relación que el Estado tiene con las asociaciones civiles va para un lado o para otro.
Y hay un punto clave, o dos puntos claves. Por un lado, la Constitución de nuestra nación y de nuestra provincia habla en su preámbulo de que el fin del Estado es justamente el interés general. Es el mismo fin que tienen las asociaciones civiles, el mismo, no es otro, es el interés general. Las asociaciones civiles, cuando se agrupan, digo, más allá de dar fútbol, ser un centro cultural o demás, el fin que buscan es el interés general de la comunidad, no buscan lucrar, no buscan hacer plata como las comerciales. Es decir, vemos una correlación entre el Estado, entre el fin del Estado y entre la asociación civil. Y no solo el interés general, sino también el bien común. Y esto es clave. ¿Y por qué es clave? Aristóteles lo decía, lo dice mucho en su libro Política, y por eso yo digo la importancia de las asociaciones civiles y qué es lo que finalmente toma Perón en su filosofía, que lo toma Aristóteles, de hecho. Aristóteles decía que un régimen político, cualquiera sea, es decir, monarquía, oligarquía o democracia, cualquiera de ellos, podía ser bueno siempre y cuando esté dirigido al bien común. Es decir, no importa si lo maneja uno solo, si lo manejan 5 o si lo maneja el pueblo, el gobierno, ¿no? Si lo dirige el pueblo. Lo que importa es que esté orientado al bien común y eso es lo que asegura de que el gobierno realmente sea bueno. Miren lo que dice, obviamente que hoy nadie va a pensar tal vez que una monarquía o una oligarquía sea buena, ¿no? Nosotros siempre pensamos en que el gobierno es del pueblo, la soberanía es del pueblo. Pero digo, miren lo que pensaba Aristóteles, que no importa si es uno, pero si el uno gobierna para el bien común, está bien. Ahora el tema, que después él también lo relata, son las desviaciones, cuando ese uno empieza a gobernar para sí, o cuando esos 5 empiezan a gobernar para sí, en vez del bien común. Y ahí es donde están las desviaciones, que bueno, él extiende su teoría, que yo tampoco me la sé tanto como para comentarla. Pero bueno, qué interesante, ¿no? El bien común que es el bien que tienen las asociaciones civiles, vuelvo a decir lo mismo. Cuando yo les decía de Rousseau y de Alexis de Tocqueville, que son mucho más modernos, ¿no? Aristóteles es un clásico, un filósofo clásico, digamos, Rousseau y Alexis de Tocqueville son más modernos, pero digo, qué importancia también y por qué traigo a colación esto, porque no es algo que estamos inventando nosotros. No es que ahora de repente queremos salir con el tema de asociaciones civiles y ver qué se nos ocurre. Los filósofos y los políticos de la antigüedad y de la modernidad, digamos, de lo que fue el siglo XX, hablaban del bien común y del interés general y de las asociaciones. Después lo retoma, como les dije, Perón y demás, y hubo seguramente otros autores que lo han hecho. Pero no es algo que ahora inventamos nosotros y que nos gustó y que les venimos a hablar de esto. Nosotros creemos fervientemente en la organización de la comunidad a través de las instituciones. Rousseau en su momento hablaba del contrato social. ¿Y qué es el contrato social? Bueno, no es más ni menos que el acuerdo de los individuos sobre cómo manejar una comunidad. Y ese contrato social, justamente lo que él plantea, es porque la fuerza común de varios es mejor para proteger los bienes individuales y las libertades de cada uno. Es decir, una fuerza común que está por encima de la individualidad. Y Alexis de Tocqueville dice algo similar, tiene un libro muy interesante, que es La democracia en América, que es un análisis, él era francés, viaja a Estados Unidos, si mal no recuerdo, 1800, 1900, viaja a Estados Unidos y se sorprende del nivel de asociativismo que tenían en Estados Unidos. Está bien, Estados Unidos no tiene nada que ver con América Latina y con las organizaciones libres del pueblo, pero digo, él decía, en Europa, en nuestro continente, esto no sucede, estoy sorprendido de las asociaciones y demás. Y él ponía un claro ejemplo, y eso es lo que vengo a comentar. Él decía, en aquel momento estaba la ley seca. Él dice, si esto sucede en Estados Unidos, allí todos se organizarían para ir todos juntos a tocarle la puerta, supónganle a la Casa Rosada, ¿no? Sería la Casa Blanca. Pero digo, todos juntos irían a reclamar porque no quieren la ley seca. Dice acá, vamos uno por uno a tocar la puerta. Claramente la fuerza no es igual. Lo dice él, con un claro ejemplo, ¿no? Y es esto que yo les decía.
cuando estamos unidos, cuando estamos organizados, cuando todos luchamos por un mismo fin, es mucho más fuerte que si una personita va y toca una cacerola y demás. Por eso la importancia. Y es más, y ahora ya retomando un poco más la actualidad, que es más dónde estamos y también a dónde vamos. Es importante gobierne quien gobierne, y nosotros también estamos convencidos de eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando gobernó Macri y María Eugenia Vidal, que sucedió lo de los tarifazos, y nosotros en ese momento, digo nosotros porque me toca ser parte de la gestión, ¿no? De Frente de Todos, éramos oposición, acompañamos a los clubes de barrio a la calle por el tarifazo. Entonces, por eso digo que gobierne quien gobierne, las instituciones tienen que estar fuertes, porque son las instituciones y las asociaciones civiles las que reclaman después cuando algo falla, así como también tienen que ser aquellas que cogobiernen con el Estado. Y cogobiernen además porque el Estado no siempre llega. Y yo les puedo asegurar que un dirigente de la sociedad de fomento tiene acceso mucho más rápido a una contingencia que pueda pasar un vecino que cualquier dirigente político. ¿Por qué? Porque está ahí al lado. Viene una vecina y le dice, mirá, me está pasando esto. Y el dirigente de la sociedad de fomento va a estar. Y a veces el Estado llega más tarde. ¿Por qué? Por burocracia, por un montón de cuestiones. ¿Y dónde estamos? Bueno, como les decía también Rosana y Patricia, estamos intentando recuperar toda esta situación, que no es fácil, que nos va a llevar mucho tiempo y que estamos dando los primeros pasos. Y que también les pedimos a ustedes colaboración. ¿En qué sentido? No para que hagan más esfuerzos, porque nosotros sabemos todos los esfuerzos que han estado haciendo por muchos años, como les dije hoy. Que nos acompañen y que nos ayuden a ser difusores también y promotores de lo que estamos intentando hacer. Ahora yo les voy a comentar lo que fue la ley, los beneficios que tiene, las cosas que hicimos desde la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, y seguramente capaz que alguno de ustedes no sabe, o capaz que no sabe el vecino que no pudo venir a esta reunión y que participa en una sociedad de fomento, en un club, en un centro de jubilado. Bueno, nuestra tarea también como red es poder tejer esos lazos y acercarles esa información, que vuelvo a decir lo mismo, no es fácil. ¿Y a dónde estamos? Bueno, a mí me tocó asumir en enero del 2020, previo a la pandemia, y les digo que no es fácil porque me encontré con una dirección que tenía 4 abogados para 42.000 asociaciones civiles. Cuando llegué dije, ¿qué hago acá? ¿Cómo resuelvo esto? Porque era muy difícil, con tan poquitas herramientas, querer recuperar la personería jurídica de más de la mitad de la provincia. Era casi, bueno, era muy complejo. Bueno, comenzó la pandemia, se presenta el proyecto de ley, el cual participé, colaboré en su difusión y posteriormente colaboramos en la reglamentación. Y ese proyecto de ley justamente lo que propone es declarar de interés público a las asociaciones civiles. Y esto es un punto también fundamental, porque tiene que ver con lo que hace un ratito hablamos. El grave problema de la ausencia del Estado respecto de las asociaciones civiles se da desde el momento en que las asociaciones civiles son personas jurídicas privadas. Uno agarra el Código Civil, dice personas jurídicas privadas, asociaciones, sindicatos, sociedades comerciales y demás. Entonces, cuando algo es privado, el Estado no puede intervenir. Es la lógica de todo, ¿no? No, eso es privado, no, eso es del profesional, no, esto no sé qué. Es muy difícil que el Estado no intervenir de meterse, sino intervenir de tener una regulación respecto del tema. Entonces, al declarar de interés público, el Estado lo que hace es poner el ojo en eso, que sigue siendo privado, que el Estado no quiere meterse en ningún lado, pero sí quiere acompañar, sí quiere ayudar y sí quiere hacerse responsable. Quiere hacerse responsable. Costará, habrá que modificar muchas cosas, pero quiere estar presente y quiere hacerse responsable de cómo sus instituciones están. Y al declarar de interés público luego despliega una serie de artículos. Algunos son beneficios, digamos, durante la emergencia sanitaria, que ahora se los voy a pasar a comentar, y otros son disposiciones más perdurables a largo plazo. Las de emergencia sanitaria, ustedes capaz ya han escuchado algo, principalmente está
lo que es la tarifa de servicios públicos durante la emergencia. Y acá les voy a explicar brevemente porque yo sé que es un punto que les interesa a todos. La ley dispone tarifa cero para las asociaciones civiles declaradas de interés público, clubes de barrio, centros de jubilados, sociedades de fomento, centros culturales, organizaciones de comunidades migrantes y jardines comunitarios. Tarifa cero durante la emergencia sanitaria, es decir, marzo de 2020 hasta lo que dure. Todavía estamos, hasta lo que dure. Y después dice tarifa por consumo real para las demás asociaciones civiles. ¿Y cómo estamos hoy por hoy respecto a este punto? Bueno, la ley está sancionada, la reglamentación está vigente y la Dirección Provincial de Persona Jurídica ya le envió al Ministerio de Infraestructura un listado de 8.000 asociaciones civiles declaradas de interés público, de estas que les digo, para que el Ministerio de Infraestructura, que es el que tiene competencia de los servicios, le envíe a las empresas. Y eso ya lo hizo. Lo hizo hace 2 semanas aproximadamente, le envió este listado de 8.000 asociaciones civiles y las empresas hoy tienen este listado. Es decir, tienen que aplicar tarifa cero, básicamente. Respecto de 8.000 asociaciones más que nosotros detectamos que son de interés público, que les corresponde la tarifa cero, las estamos yendo a buscar con el censo virtual que luego seguramente Patricia o Rosana les pasará el link para que se inscriban. Y es muy importante esto y les voy a explicar por qué. Cuando nosotros declaramos a estas 16.000 instituciones, 16.000 en total de interés público que les corresponde la tarifa cero, detectamos que había 8.000 que nuestros datos eran coincidentes con los del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. ¿Por qué? Porque esta institución que me decía que tenía el domicilio en Cerrito 512, el servicio público que tenía el Ministerio de Infraestructura era en Cerrito 512, coincidía. Pero hay otras 8.000 que esos datos no nos coincidieron porque la institución se mudó, porque cambiaron el medidor o por lo que fuera, que no les podemos aplicar la tarifa cero. Se las vamos a aplicar, sí, pero necesitamos que ustedes nos proporcionen los datos a través de este censo. El censo es muy sencillo, es un formulario, pueden cargar el número de servicio, pueden cargar las facturas, y después que tengamos eso relevado, se les enviará nuevamente a las empresas para que tengan estas 8.000 que faltan, ¿sí? Eso es importante, se los quería comentar. Después la ley sigue con otros artículos. Por ejemplo, el proceso de condonación y normalización simplificado. ¿Y qué es esto? Bueno, vieron que hoy les comenté que hay mitad de la provincia de Buenos Aires de asociaciones civiles adeuda ejercicios económicos ante la Dirección Provincial de Persona Jurídica. Es decir, no presentan anualmente los ejercicios aprobados en asamblea y la renovación de autoridades. Cuando eso no sucede, todos los años ustedes lo tienen que presentar, ¿no? Se hace una asamblea, se aprueba el ejercicio económico, se renueva autoridades y se presenta en la Dirección Provincial de PPJ. Pasan 2 cosas muchas veces. O que hacen la asamblea y no lo presentan en la Dirección Provincial de Persona Jurídica y por ende nosotros no tenemos razón de eso, no tenemos conocimiento, o nunca lo hacen. Entonces comienzan con la irregularidad. Esto cuando pasa sucesivamente muchos años, tienen que iniciar el proceso de normalización. El anterior proceso de normalización era un tanto complejo, y les voy a poner un ejemplo. Pedía iniciarlo con los socios al año de deuda. Si tu institución adeudaba de 1998, vos tenías que ir a buscar los socios de 1998. Pasaba que o se habían mudado del barrio, o no participaban más en la institución, o muchos habían fallecido, pasaba generalmente con los centros de jubilados. Y era imposible normalizar. Entonces, la ley propone un procedimiento más sencillo. Por ejemplo, no requiere este punto, no requiere tampoco presentar todos los ejercicios económicos, por ejemplo. No requiere presentar los 20 desde 1998 a 23. No requiere eso, requiere solo los últimos 5 ejercicios económicos. Bueno, y así, digamos, lo simplifica en muchísimos aspectos. También está el manual que se los enviamos, y si no, cualquier cosa también, después le dejamos algún contacto para aclarar alguna duda en puntual.
Lo otro que propone, eso está vigente, ¿eh? Yo les voy contando, tarifa cero ya está trabajado, el procedimiento está vigente, hoy cualquiera lo puede iniciar en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. El otro punto, que ya estamos a esto, nos falta ahí ajustar un temita del sistema informático, es la constitución por instrumento público gratuito. Y yo sé que hay algunas instituciones que iban a participar hoy acá que todavía no tenían su personería jurídica, por ende les digo, escuchen, que les puede interesar. La ley propone constitución por instrumento público gratuito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el Código Civil dice que las asociaciones civiles se constituyen por instrumento público. Instrumento público es o instrumento público propiamente dicho, labrado por funcionario público, o escritura pública. Esto fue un cambio que se hizo en 2015. Cuando el Código Civil dispone eso, el error, entiendo yo, de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, y creo que IGJ también lo toma igual, es haber establecido obligatoriamente escritura pública, que era uno de los puntos. El otro punto de instrumento público por funcionario público no se reglamentó. Entonces, te exigían sí o sí escritura pública, es decir, por escribano. Eso implica obviamente un costo no menor. 30.000, 40.000 pesos, capaz algún escribano un poco menos, que no tiene, pobre, la culpa el escribano o la escribana, que es su trabajo y cobra lo que tiene que cobrar. Lo que nosotros detectamos, y que siempre decimos, y por eso acá les digo, es que realmente queremos acompañarlos y modificar lo que esté mal, que se pueda arreglar, es que el Estado tiene que atender las situaciones de vulnerabilidad. Y si un grupo de vecinos no se puede constituir porque no tiene 30.000 pesos, el Estado tiene que ayudar para que lo haga. Porque si no, se mercantiliza la posibilidad de asociarte. O sea, depende si tenés plata o no. O sea, el derecho constitucional de la libre asociación de repente se ve limitado si tenés plata o no. Entonces el Estado reparó eso. Bueno, lo reparó, como les dije, a través del instrumento público gratuito. Por ahora, y como es un primer paso, siempre decimos lo mismo, se podrán constituir gratuitamente los clubes de barrio, los centros de jubilados, las sociedades de fomento, los centros culturales, las organizaciones de comunidades migrantes y los jardines comunitarios. Y ustedes me van a preguntar, ¿y por qué eso si no todos y demás? Bueno, yo les paso a explicar brevemente. Como bien les dije, es por funcionario y funcionaria público. Yo les conté 4 abogados acá en La Plata. Es medio imposible desplegar en toda la provincia de Buenos Aires funcionarios y funcionarias que tengan la facultad, la capacidad y la competencia de leer cada estatuto que las asociaciones le presentan, que puede ser una asociación de quinoterapia de no sé cuánto, y que ese funcionario y funcionaria esté habilitado con conocimiento para expedir si está bien, si está mal, como hace el escribano, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el Estado? Como les dije, priorizó aquellas que entendemos que son fundamentales para la organización de la comunidad y aquellas que más desprotegidas han estado. Entonces hicimos estatutos de adhesión, estatutos modelos, para que las personas que quieran ser un club de barrio, un centro jubilado, adopten ese estatuto y vayan a un funcionario público habilitado. ¿Y cuáles son estos funcionarios públicos? Hicimos convenio con ANSES y con PAMI. ANSES y PAMI ya están, como les dije, nos falta un cachito, pero ya están al punto, prácticamente una semana, les diría, de implementar esto en las oficinas de ANSES y PAMI. No todas, les digo, no todas, va a salir bien la difusión de qué oficinas están habilitadas, qué horarios de atención tienen, más porque estamos en pandemia y no queremos que de repente seguramente se organizarán con turnos y demás. Pero bueno, estos funcionarios y funcionarias de PAMI y de ANSES van a estar habilitados a firmar gratuitamente los estatutos. Y acá también quiero remarcar algo, y por eso vuelvo con lo mismo. Nosotros sabemos que es un primer paso, nosotros sabemos que hay muchísimas cosas para mejorar, pero lo que les puedo decir es que cambió, por lo menos, la postura que el Estado toma respecto de las asociaciones civiles. Ustedes vean que una ley que fue presentada por un diputado del Frente de Todos, acompañado por el bloque, acompañado por sus senadores y senadoras también, que durante el proyecto de ley fue acompañado
el proyecto por muchos intendentes e intendentas y funcionarios, que posteriormente a la sanción de ese proyecto de ley, el Estado Nacional a través de ANSES y de PAMI, o sea, un Estado Nacional que pudiese haber dicho, no, ¿qué es eso? Asociaciones civiles de la provincia, ¿y por qué me tengo que meter yo ahí? No, firmaron un convenio con nosotros, con el Ministerio de Justicia, para poder solucionar este problema. Por eso les digo que el Estado, en todas sus esferas, municipales, provinciales, nacionales, obviamente algunos con más interés, otros con menos, pero digo, hay una intención de modificar y mejorar la realidad de las organizaciones de la comunidad. Y este punto, como les dije, ya va a salir brevemente en algunos días, va a estar todo comunicado, les vamos a hacer llegar horarios de atención y demás para que puedan gestionar. También se firmó un convenio con la Defensoría del Pueblo y es la primera vez se creó la figura de Defensora Provincial de Asociaciones Civiles. Eso también es un cambio radical. ¿Por qué? Porque hoy hay una persona en la Defensoría del Pueblo, que ustedes saben que es un organismo que siempre ha luchado por los derechos de la niñez, por los derechos de la ancianidad, por las tarifas, por los derechos de los consumidores. Bueno, hoy también lucha por las asociaciones civiles. Y así ustedes pueden dirigir también sus consultas. Es una oficina que está aquí en La Plata, pero tiene diferentes delegaciones. Después también les vamos a proveer esa información si alguien no lo tiene. Bueno, como les dije, ese es otro punto que prontamente va a estar a disposición de todos. Otro de los puntos de la ley que también se implementó, como les decía, con el censo virtual, para nosotros es fundamental en la provincia de Buenos Aires tener un mapa real de lo que son las instituciones de la provincia. ¿Y por qué lo digo esto? Porque cuando llegué a la función, yo sabía que había 42.000 asociaciones civiles, pero realmente no había información sistematizada de cuántos clubes había, de cuántos centros de jubilado había, de cuántos tenía Avellaneda, de cuántos tenía Bahía Blanca, de cuántos tenía... No había, era un chorizo de 42.000 asociaciones civiles que no se sabía bien qué eran, y no es lo mismo, siempre decimos lo mismo, no es lo mismo Racing o Independiente de Avellaneda que el club de barrio Los Rojos, por ejemplo, ¿no? Digo, si el Estado no tiene también eso sistematizado, no tiene eso diferenciado, es muy difícil también una política pública dirigida, eficiente, para las instituciones que más lo necesitan. Bueno, eso lo empezamos a trabajar. Y uno de los puntos de la ley es el censo. Un censo que obviamente queríamos que sea presencial. Queríamos desplegarlo en toda la provincia de Buenos Aires, que haya promotores y promotoras que puedan censar a las instituciones, ver cómo están, ver qué les falta. Vuelvo a decir lo mismo. No es lo mismo si a una institución le falta el techo que si a una le faltan los baños. No es lo mismo si a una institución le falta socios y socias para afrontar los costos fijos o si le falta un trabajador para que todas las semanas pueda poner a disposición la canchita de fútbol. No es lo mismo. Entonces, sin esa información, el Estado también es muy difícil gestionar buena política pública. El censo estaba pensado presencial, obviamente por la situación de la pandemia lo tuvimos que hacer virtual y además aprovechamos a pedir esta información que nos faltaba respecto de los servicios públicos y las tarifas. Eso está disponible, por eso es muy importante que se inscriban. Después también la ley prevé asesoramiento jurídico y patrocinio jurídico gratuito, que no es una cuestión menor, y acá también es un cambio en el paradigma que estamos intentando propiciar. ¿Por qué? Porque vemos también cómo la ausencia del Estado ha propiciado, digamos, a la profesionalización de las asociaciones civiles. Pero no porque sus dirigentes y dirigentas estén profesionalizados, sino porque de repente todo va para los abogados y abogadas y todo para los contadores y contadoras. Y no es tampoco en detrimento de los profesionales, de hecho yo soy abogada. No es por eso, sino porque lo que precisamos son dirigentes y dirigentas que puedan hacer por sí solos sus trámites. Y que en todo caso, por la complejidad del tema, por la complejidad del expediente, sí tenga que ir a un abogado o abogada o contador o contadora. Y eso, además de establecerse en la ley el asesoramiento y el patrocinio jurídico gratuito, lo que se estableció, no por ley, pero lo hicimos reiteradas oportunidades el año pasado y lo estamos haciendo actualmente, es la capacitación gratuita. Y ahí es la segunda
segunda instancia, como yo les decía hoy, que el proyecto de ley es el primer paso, la ley 15.192 es un primer paso. Nosotros ya estamos pensando en un segundo plazo. Queremos terminar de ajustar algunas de estas cuestiones, pero para nosotros es fundamental la capacitación. Y nosotros lo que queremos y lo que estamos proyectando es incorporar en la educación secundaria el asociativismo y el cooperativismo, una materia de asociativismo y cooperativismo. ¿Por qué? Porque no puede ser que nuestros pibes y pibas no sepan qué es una asociación civil, aún cuando participan en ellas. Digo, yo también fui a un club, vamos algunos a centros culturales, van nuestros abuelos a centros de jubilados, pero nadie nos enseña qué es. Nadie nos enseña qué se requiere, nadie nos enseña la responsabilidad que implica, hasta dónde sí, hasta dónde no, nadie nos enseña los derechos, ¿no? Y eso se enseña, como les dije, desde la secundaria. También para alentar a los más jóvenes, que es muy difícil también en una sociedad individualista del siglo XXI propiciar a los jóvenes a que se incorporen. Pero también sé que hay muchos que también tejen redes, de otra forma, seguramente formas nuevas, pero también lo hacen. Entonces hay que propiciar eso y es fundamental la escuela secundaria. Y más lo digo también, como les dije, soy abogada y yo vi asociaciones civiles en una materia que es sociedades comerciales, en un cachito así de la materia. Era sociedades comerciales y en un cachito así vi asociaciones civiles. Está mal. Está mal porque ahí vemos cómo la educación misma no toma al asociativismo, a las organizaciones de la comunidad, con la importancia que debería ser. Por eso les dije que hicimos capacitaciones, capacitamos a más de 1.500 bonaerenses de manera gratuita y virtual, y lo seguimos haciendo, y seguramente el mes que viene haya otro curso con IPAP, ¿sí? Es gratuito, es virtual. Bueno, después la ley también habla de una cuenta de depósitos gratuita del Banco Provincia. Esto también va a ser para las asociaciones civiles que se constituyan gratuitamente. Estamos conversando con el Banco Provincia para la firma de un convenio. Previamente a eso también estamos intentando que AFIP en realidad que nosotros podamos otorgar a través de AFIP quits. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que lograr es que las asociaciones civiles no anden por todos los organismos públicos del Estado. Como les dije, cuesta mucho. Ustedes imagínense que AFIP es un organismo nacional que tiene un despliegue terrible en todo el país, con otro tipo de estructura, de organización interna y demás. Bueno, nosotros estamos propiciando un convenio también para que las personerías jurídicas, cuando salen de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, salgan detrás con un quit y salgan detrás con una cuenta bancaria. No se puede tener cuenta bancaria sin quit, bueno, entonces personería jurídica, quit y cuenta bancaria. Eso también ya lo estamos trabajando. También sigo con el proyecto de ley, la ley habla de inembargabilidad e inejecutabilidad de los bienes inmuebles. Y esto también es un punto no menor. Nosotros hemos visto como muchas veces una institución pasa por un mal momento económico, o bien una gestión pasa por un mal momento económico, por diversos motivos, y de repente le embargan el único inmueble que tienen y lo ejecutan, y bueno, esa institución lamentablemente lo pierde. Bueno, nosotros lo que buscamos hacer es un régimen similar al de la vivienda familiar. Eso obviamente, en el caso de que exista un juicio donde se le quiera ejecutar y embargar, la asociación civil interpondrá este artículo de la ley 15.192 y dirá, mirá que hay una ley que me protege el inmueble. Obviamente después, si hay deudas que deba pagar y demás, se verán las moratorias y los procesos que puede adecuarse, pero digo, hoy por hoy lo que intentamos es que no se las despoje más de sus bienes inmuebles, más cuando sabemos que también muchas veces se generan esas condiciones porque se lo quiere correr al club que tiene enfrente de la plaza principal de la ciudad, porque es un inmueble valiosísimo por el lugar. Bueno, no, está la institución. La idea es que no se despojen de los inmuebles. Bueno, como les dije, ahí estamos. Ahí estamos. El tema también es ¿a dónde vamos? Yo les dije que esta ley es un primer paso. Estamos pensando en educación secundaria. Estamos pensando también
¿Qué hacer con las ligas? Esto lo hemos hablado mucho con Mariana, con las federaciones, con las ligas. Pero era fundamental primero poner en regla a todas las instituciones de primer grado para pasar luego a las de segundo grado. Y también en ese a dónde vamos, y ahí sí creo que se da para abrir y para pensarlo entre todos, y vuelvo a lo mismo, con esta idea de Perón de cogobernar, ¿no? Porque no puede ser, no yo porque ahora me tocó ser directora transitoriamente diga qué tienen que hacer las asociaciones civiles. No, en todo caso ustedes tienen que definir qué hacemos y a dónde vamos, ¿no? El Estado tendrá obviamente una guía y un horizonte a dónde tiene que ir, pero las instituciones también tienen que mostrar ese camino. Y ahí digo a dónde vamos. Y el a dónde vamos es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una emergencia sanitaria. Todos estamos pensando cómo salir de esto. Todos pensamos también que nadie se salva solo, ¿no? Lo dijo el Papa Francisco. Y nuestra tarea es ver cómo construimos esa pospandemia. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué digo construir pospandemia? Porque yo no sé si quiero volver a la normalidad, a la anterior normalidad, a esa normalidad excluyente, a esa normalidad donde había muchas personas que padecían hambre, que no tenían trabajo, a esa normalidad que las reglas del mercado eran las que dirigían a un gobierno y a la sociedad, a esa normalidad de un sistema financiero especulativo, depredador. Yo no sé si quiero volver a esa normalidad. Por eso digo que entre todos tenemos que pensar y ver la posibilidad también de construir una nueva normalidad. Una nueva normalidad con otros valores, con otros ideales, con otros proyectos, con otras equidades. Lo del proyecto de las grandes fortunas me parece que marca un camino hacia eso, ¿no? Bueno, hay muchos proyectos en realidad que trabajan en ese sentido. Y por eso digo que eso también parte, nuestra tarea en este caso será pensar en las asociaciones civiles, digo, podemos pensar también en otras cosas, ¿no? En cómo regular o otros temas para la posmodernidad. Lo que nos atañe a nosotros son las asociaciones civiles. Bueno, ¿y qué normalidad queremos para las asociaciones civiles? ¿Qué pospandemia queremos? Bueno, por lo menos tenemos una ley que dice que somos de interés público y que nos da ciertos beneficios. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué rol queremos en la sociedad? ¿Queremos participación en comisiones del Consejo Deliberante, como hacen muchas veces con los foros de seguridad? Se vio desplegar centenar de instituciones en la pandemia con centros de vacunación y centros de aislamiento. Bueno, ¿queremos algún tipo de participación cuando el Estado tiene que ejecutar alguna política pública determinada? Bueno, digo, eso es lo que tenemos que pensar y en lo que, vuelvo a reiterar, el Estado también está dispuesto a escuchar y acompañar. También me gustaría ahora escuchar a ustedes, si quieren preguntar algo en puntual, si quieren, no sé, debatir alguna idea, consultar sobre algún punto de la ley. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Miriam Parisi de la Sociedad de Fomento Florentina Meguino. Te quería consultar respecto de la tarifa cero. Nosotros tenemos una deuda muy importante que se generó durante la pandemia con AISA. ¿Cómo saber si estamos dentro de ese listado de las 8.000 instituciones? Y si no lo estamos, bueno, ¿cómo acceder para inscribirnos? Porque realmente son más de 40.000 pesos que imposible afrontarlo. Bueno, ahí, Miriam, muchas gracias por tu pregunta. Ahí lo que nosotros recomendamos es que se inscriban en este censo virtual, que si no tienen el link, luego se los vamos a pasar. Es muy sencillo, porque la idea es que ustedes no hagan ningún trámite. Y acá también le pusimos algún criterio a esto.
con lo que les decía yo, que no queremos en realidad que caminen por todos los organismos públicos, menos queremos que vayan a pedir algo a una empresa de servicios públicos cuando sabemos que muchas veces las empresas no se comportan bien con ustedes y con los vecinos y vecinas. Entonces, nosotros a través de ese censo tenemos la información sistematizada para enviarle al Ministerio de Infraestructura para que ellos le manden a las empresas. Yo te recomendaría que te inscribas ahí. Disculpame, soy Josefina Lombardo, presidenta de una asociación de inmigrantes. Mucho gusto. Yo quise entrar al link y no me pude inscribir. Bueno, una aclaración, Josefina. Sí, qué bueno que me preguntás, porque en realidad te derivó seguramente, no tengo justo acá, te derivó seguramente a como una página previa que es para validar la identidad, que vos tenés que ingresar con tu CUIT, con tu CUIL o con tu DNI. Yo lo hice con el DNI, es muy sencillo, ponés número de DNI y el número de trámite que está detrás del DNI, y ahí accedes al formulario. ¿Por qué? Okay. Claro, porque necesitábamos validar la identidad, que alguien acredite que estaba ingresando el formulario para tener seguridad de que era una persona y no era... Okay. Está bien, muchas gracias. No, por favor. Bueno, ya que nadie pregunta, te hago otra pregunta más, Josefina, de nuevo. ¿Esto de las tarifas va a ser indexado? Perdón, todo lo que ya pagamos, por ejemplo. Eso ya está, no tenemos ninguna devolución. No, le digo cómo fue planteado el proyecto de ley y cómo está la reglamentación. El proyecto de ley dice lo que dure la emergencia sanitaria, por ende rige a partir de marzo del 2020. Lo que se está buscando es que aquellas instituciones que ya abonaron lo reciban en forma de crédito en posteriores facturaciones. Porque además recuerden que había un decreto presidencial que decía que no se podían cortar los servicios por el no pago. Es decir, vos no pagabas, bueno, no te iban a cortar. Bueno, hubo gente que igual pagó, hubo gente que no, pero digo, aquel que pagó, la idea es que reciban en forma de crédito posteriormente. Está bien, o sea que lo que no pudimos pagar, porque algunas nos quedaron sueltas a nosotros, fuimos entonces algunas no pagamos, entonces con esas no hay problema. No. Ok, gracias. Buenas tardes, mi nombre es María, del Centro Cultural Patas Arriba, en Avellaneda. Un poco relacionado a esto de las tarifas, en el Patas lo que tuvimos es una deuda muy grande con Edesur, y lo que tuvimos que hacer es un plan de pago, porque era como que las facturas nos seguían llegando a valores re altos, y no podíamos pagar la factura de ese mes. Entonces tuvimos que hacer online un plan de pago. Y ahora nos viene como 8.000 pesos porque se está pagando ese plan. Ahora recién nos inscribimos en el censo. ¿También aplica para eso, para los que creamos planes de pago? Debería aplicarse. Yo sinceramente es una materia que a mí un poco me excede porque no soy la funcionaria competente a cargo. El Ministerio de Infraestructura, como les digo, trabajó con nosotros en este punto de la reglamentación de la ley y ellos dijeron que efectivamente iba a ser para todo lo abonado, mal abonado, porque la ley determina que es durante toda la emergencia sanitaria. Obviamente que cuando suceda, entiendo yo, el mes que viene, que las empresas apliquen o no este beneficio, bueno, se verá bien qué alcance estuvo. Y si no, se reclamará, entiendo yo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Maite? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Lucarini, soy del Centro Umbro de Buenos Aires, acá de Avellaneda. Todos conocen la institución, hace más de 37 años que estamos trabajando en Avellaneda, pero nosotros tenemos un problema puntual. Cuando se creó la asociación, la personería jurídica se tramitó ante la IGJ. Tenemos personería jurídica en Capital, aunque nuestra tarea, yo creo que en nuestro caso lo conoce, Maite, porque cuando se trabajó la ley, planteamos esta situación. Es una situación excepcional. Todo el trabajo se hace porque la sede se compró en Avellaneda y se desarrolló siempre en Avellaneda, pero en el momento de la Constitución, los fundadores
hicieron la constitución de personería jurídica en Ciudad de Buenos Aires, con lo cual no estaríamos aplicando para los beneficios. Si hay alguna solución, alguna alternativa, alguna posibilidad de una personería, es decir, 2 personerías jurídicas no se pueden tener, pero bueno, alguna solución. Claro, el tema es que la ley habla justamente de las constituidas en la provincia de Buenos Aires, es decir, en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Lo que estoy pensando, vos me decís, tal vez crear otra personería. El problema que vas a tener es que la personería se creó posterior. Claro. Sí. Porque de hecho, Pero mira, bueno, te cuento, el martes estuvimos en el Senado porque se presentó, entró el proyecto para declarar de interés legislativo como asociación de Avellaneda en nuestra asociación. Y es una paradoja que no podamos, bueno, por estas cuestiones, no ¿en el Senado de la provincia? En el Senado de la provincia, sí. ¿Quién lo presentó? El senador González. Emanuel González Santalla. Emanuel González, sí. Ah, bueno, voy a preguntarle a él, bueno, estudiando Él lo un presentó poquito la más. semana. Sí, lo presentó el jueves de la semana pasada. Nosotros fuimos el martes. Pero bueno, Bien, sí, eso, sí, estuvimos hablando mucho. incluso de eso y me dijo, bueno, por ahí esto sirva de alguna manera como fundamentación de que tenemos existencia. Sí, claramente. Bueno, es una situación concreta, no es el caso de las otras asociaciones, no quiero quitarles el tiempo. Y una cosa chiquita perdón, que quiero... Perdón que interrumpa. Nuestro caso, Josefina habla de nuevo. Yo estoy en el mismo caso que vos. Porque nuestra sociedad se constituyó en capital y después, por una oportunidad que tuvimos, se compró la sede en Avellaneda. Bueno, me comprometo Estamos decretada entidad de bien público como por la municipalidad. No sé si eso sirve para algo. Me comprometo a estudiar un poquito más el tema, a ver si en estos casos puntuales podemos encontrarle una vuelta de tuerca, digamos, porque la ley habla de asociaciones constituidas en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, vamos a ver cómo. Nuestro domicilio legal es capital, pero todos los bienes, AFIP y todo lo demás estamos radicados en Avellaneda. Bien, bueno, después le pido a las chicas de Ideal cualquier cosa al legajo de ustedes en IGJ para ver bien. Muy bien. Y una cosita más, que es anecdótico y personal. Bueno, yo tengo muchos años en asociaciones, sobre todo en el Centro Umbro, pero también en Sociedad de Fomento, colaborando con mi viejo que me enseñó esto en Centro de Jubilados, fundó la Sociedad de Fomento acá en los años 50, yo no soy de Avellaneda, estoy en Castelar en este momento, pero bueno, toda la vida el asociacionismo y docente. Así que aproveché mi beta docente como profesor de instrucción cívica, educación cívica, construcción de la ciudadanía acá, y siempre trabajando el tema de las asociaciones y la participación ciudadana, y cuando tuve la ocasión de trabajar en un texto que pude colaborar como autor, metí el capítulo de asociaciones, por supuesto. Así que sí, me parece muy importante que eso se trabaje. Sí, es fundamental, es fundamental. Gracias, Perdón, acá en el chat hay una persona que escribe porque no tiene micrófono, Ricardo Martiarena, de la Sociedad de Fomento Villa General Urquiza, que consulta si existe algún colegio de contadores donde realizar los balances anuales con un costo accesible. No, en realidad el colegio de contador, en realidad es el Colegio de Ciencias Económicas, es provincial, es de la provincia de Buenos Aires, lo mismo que el de abogados, después obviamente hay colegios departamentales, pero bueno, eso es, digamos, la ley de los honorarios profesionales que dispone el honorario mínimo. Lo que sí quiero aclarar, porque es un tema que muchos no saben, y qué buena la pregunta porque es un tema fundamental, que recuerden que la Dirección Provincial de Persona Jurídica no exige los balances certificados por contador o contadora público cuando esos balances tienen ingresos anuales totales menores a la categoría G del monotributo. ¿Y cuál es la categoría G del monotributo? Más o menos 1.200.000 al año, es decir, promedio 100.000 al mes, ¿sí? No
exige la certificación contable. Esto no quiere decir que una asociación igualmente opte por ir a un contador porque tal vez no sabe bien cómo hacer los ejercicios económicos y los balances. Más allá que nosotros hicimos un manual de documentación posasamblearia y también hemos dado cursos de normativa contable, seguramente vayamos a dar otro porque estuvo muy interesante. Pero bueno, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, para estas entidades que son como chicas, por decir de alguna manera, por el manejo de recursos, no exige la certificación contable. Lo hacen, perdón, agrego más, lo hacen a través del anexo 7, que es una declaración jurada. ¿Qué quiere decir esto? En la asamblea, cuando votan el ejercicio económico, el anexo 7 pide ingresos totales, 1 millón. Egresos totales, que egresos son los gastos, ¿no? Gasté en pintura, gasté en la tarifa, gasté en el alquiler, gasté en pelota, no sé qué, se me fueron 900.000. 1 millón que tuviste de ingresos por cuota, por lo que fuera, menos 900.000, me quedaron 100.000. Esa es la cuenta, es muy sencilla, pero bueno, entiendo que también, vuelvo a decir lo mismo, fue ahí el Estado donde no dio las herramientas necesarias para que las personas puedan hacerlo solas. Hola, Maite, ¿cómo estás? Hola, Mira, Marcos. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy presidente de una biblioteca popular de Avellaneda, que se llama Veladas de Estudio Después del Trabajo. Este año estamos cumpliendo 100 años. El tema de la cuestión burocrática siempre fue bastante complicada, porque si bien no exige, por ejemplo, por los montos, que esté aprobado por Contador Público Nacional, cuando vos entregás un balance, si no está certificado, no te lo aceptan. Por ejemplo, en el Banco Provincia. ¿Está claro? Entonces, incluso la cuenta corriente del Banco Provincia, que es una cuenta corriente que está con 3 personas jurídicas, ahora, en este momento, la tenemos que operar con el favor del cajero del banco. ¿Por qué? Porque no tenemos forma, nos obligan a operar por el cajero automático y no tenemos el plástico. No podemos tener 3 plásticos, ¿está claro? Y hacer el trámite a través de la web, con el home banking, y para el que no lo sabe, a mí me costó horrores hacer los trámites. Pedir las chequeras, todo ese tipo de cosas, invariablemente tenés que caer en un profesional y pagarle y decirle, mira, tengo que hacer esto, ayúdame, qué sé yo. De hecho, nosotros tuvimos que hacerlo, pero desde hace años, bueno, tenemos un contador. Lo que pasa es que o se paga el contador mensual, o el balance a fin de año es una barbaridad de plata que hay que pagar para hacerlo. Y no lo quiere firmar nadie porque el contador no se quiere hacer cargo de la firma. Entonces, a medida que fue pasando, así pasa lo mismo con la cuestión de la telefonía, Internet y los servicios de telefonía. Nos toman como empresas, no hay forma de hacerlo como si fuese un particular el servicio, es una empresa. Entonces, al ser una empresa, qué sé yo, se pagan barbaridades de 6.000, 7.000 pesos por mes de telefonía, de internet, sobre todo ahora que no se está usando, pero no puedes dar de baja el servicio, invariablemente. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, los costos fueron aumentando de tal manera y de tal forma, a eso por supuesto le sumamos los servicios, ¿no? Como estaban hablando los compañeros. Todos toman a estas instituciones civiles como empresas. Entonces, a medida que pasa el tiempo, hasta incluso como empleadores en algunos casos. ¿Por qué? Sí. Porque se reciben subsidios provinciales para el pago bibliotecario, por ejemplo, pero no alcanzan para cubrir el costo de un empleado bajo relación de dependencia.
Entonces, las bibliotecas, hablo de las bibliotecas, ¿no? Ponen recursos en el pago de un contador para liquidar sueldos para el trabajador, en este caso el bibliotecario, y cuando por H o por B ese subsidio no llega en tiempo y forma, por alguna razón, ¿qué sucede? Enseguida hay un juicio laboral. Entonces, es complicado porque a medida que pasa el tiempo, la cosa va siendo, uno va creciendo institucionalmente, pero después la parte burocrática también. Y los recursos son siempre escasos. Yo aplaudí mucho esta ley, porque la verdad que es fundamental. Pero me parece que hay un paso muy largo entre la aplicación real y la ley y la aplicación real de los hechos, de lo que sucede. Sobre todo con las empresas, ¿no? En este caso, Banco Provincia, en este caso, Edesur, en este caso, AISA, somos empresas, no hay forma de escapar a esos valores. Entonces es bastante complicadito, ¿no? Estoy Digo. totalmente de acuerdo con vos, tenés razón, por eso yo también aclaré siempre desde un primer momento que la ley era un primer paso. Lo que sí te puedo dar fe de que hubo la voluntad de un grupo de diputados, diputadas, senadores y senadoras de hacer esta ley, que por lo menos pudimos dar un puntapié inicial, que está la voluntad también del Ejecutivo en lo que respecta al Ministerio de Justicia. Puedo decir que el ministro Julio Alac, con quien yo me reúno semanalmente por este tema, por la aplicación de la ley, desde el día que salió la reglamentación, él me llamó y me propuso reuniones semanales, porque eran tantos los puntos de la ley que había que llamar a FIP, que como les dije hoy era un organismo nacional, que había que llamar a las empresas, que había que llamar al banco, que había que desplegar, digamos, una serie de cuestiones, y se armó un equipo de trabajo y una mesa de coordinación. Es decir, hay una voluntad del legislativo, de los compañeros y compañeras del bloque de Frente de Todos, hay una voluntad del Ministerio de Justicia y de nuestra dirección, que obviamente es lo que también nos compete y nuestra responsabilidad, no es más ni menos, y sí, es muy difícil, no te voy a decir que no, de hecho, mismo yo con organismos como AFIP o como el Banco Provincia, me reuní estuve, por ejemplo, con Juliana y Tulio, una de los directivos del Banco Provincia reunida, ella recibió muy bien la propuesta, y ella misma me dijo, mirá, el Banco Provincia tiene su estructura, tiene normativa del Banco Central, que también le imponen a ellos, y ahí estamos, por eso decía hoy yo, estamos queriendo firmar un convenio para que esto pueda expandirse, y más aún, no es solo, digamos, yo por ejemplo me junté con Juliana y Tulio, y sé que ella está totalmente de acuerdo de esto, pero no es la voluntad de Juliana y Tulio, son las 500 sedes que el Banco Provincia tiene en la provincia de Buenos Aires, y que el vecino de Saliqueló, que fue a la sede del Banco Provincia, tiene que ser recibido con lo que Juliana y Tulio aprobó, que ahí también hay un trecho interno de ellos terrible. Sí, por eso entiendo que lo que vos decís tenés razón, que cuesta. Lo que sí les digo, yo me levanto todas las mañanas con intenciones de que esto ande, y molesto, siempre digo lo mismo, molesto a quienes tengo que molestar, va a costar. Ojalá las empresas de servicios públicos otorguen la tarifa cero como dispone una ley, que lo cumplan, y si no lo cumplen, el Estado las irá a intimar y sancionar, y seguramente nosotros repudiaremos desde las organizaciones de la sociedad civil. Lo que no te puedo decir es que las empresas el día 1 de junio lo van a hacer, porque como vos bien decís, sabemos qué quieren ellos, o qué quieren, digamos, lo que sí hay voluntad de nuestra parte. En hacer No, está claro. Por eso está claro, y la ley esta es agradecidísima. Es más, hicimos mucha fuerza para que salga. Esto es un paso muy, muy importante con el tema de las asociaciones civiles. En realidad, el otro problema es que sufrimos muchos años, 4 años, los últimos 4 años anteriores, con las tarifas como nunca, porque se explotaron, entonces ahí esos costos era prácticamente imposible sobrellevarlos. Pero por eso digo,
institucionalmente, por ejemplo, el Banco Provincia, que es la institución, digamos, que alberga las cuentas corrientes de todas estas instituciones civiles, muchas veces es entrar y decir, bueno, ¿podré hacer el trámite hoy? No lo podré hacer, a ver qué cara tiene el cajero, porque de hecho incluso te dicen, no, tenés que operar con el cajero automático y explícame cómo tengo que hacerlo, cuál es el paso, no lo puedo hacer. Entonces te sentís como un inútil, pero además con toda la bronca, porque decís, pero al final, ¿cómo es esto? Porque, bueno, eso, digamos, seguramente es solucionable, seguramente lo será, pero bueno, hay como mecanismos que en el medio siempre hay algo que hace un chisporroteo por algún lado y siempre terminamos pagando estas instituciones que están hechas y creadas desde la solidaridad, desde el esfuerzo, desde el juntarse con gente. Por esa misma razón, cuando nos agarra esta cuestión de la pandemia, nos destroza por todos lados porque esas instituciones están hechas con el afecto, con la reunión. Yo tengo gente que todavía el teléfono no pueden hablar por teléfono porque no saben cómo seguir adelante con respecto a cómo, porque lo que eran 6 meses se transformó en 1 año y pico. Entonces, y bueno, y todo esto tiene que seguir avanzando, y sí, tiene que seguir avanzando. Y bueno, y habemos de los otros que dicen, bueno, y los trámites hay que seguirlos, las cosas hay que seguirlas, hay que hacerlas, bueno. Entonces, esto es fundamental y es un paso, como vos decís, muy importante, es importantísimo que, bueno, está la solución de por lo menos tener una ley y decir, bueno, tengo esto, y pelearla por ese lado. Y sí, seguramente vamos a tener que deambular por algunos lugares y hablar con uno y hablar con otro y ver cómo, hasta que se transforme en algo que sea normal. O sea, porque no somos instituciones que sacan un lucro. A mí muchas veces me preguntaron, ¿y vos cuánto ganás? Yo no gano nada, al contrario, pongo plata. Ese es el detalle. Todos estamos iguales. ¿Se entiende? No son instituciones en comanditas por acciones. Son civiles. Bueno, y con estas cuestiones que a medida que fue pasando el tiempo, yo me acuerdo que los balances los hacía el tesorero y se presentaban y se acababa ahí la historia. Bueno, después con el tiempo hubo que poner un contador y después del contador hubo que hacer más trámites y esto y aquello. Y bueno, y estos valores son siderales. Y sí, la compañera decía que tenía 40.000 pesos de deuda. Y 40.000 pesos de deuda para una institución como las nuestras es quebrar prácticamente. Es decir, ¿cómo salgo de esto? ¿Qué ponemos? ¿Qué hacemos? Bueno, seguramente se junta la plata y se paga, pero no es el hecho, porque el esfuerzo que uno pone ahí en esos menesteres, te quita fuerzas para seguir adelante, para poder ver qué hacer con la institución, cómo se desarrolla esa institución. Lo burocrático siempre, nadie quiere agarrar en la parte burocrática, porque siempre es un problema, todo es un problema. El tesorero nuestro está loco prácticamente, y bueno, y sí, como estamos todos, pero digo, entonces, ahí es donde está la buena predisposición de alguien que se ocupó, de alguien que estuvo detrás de hacer la ley, las discusiones y qué sé yo, y el punto de partida es decir, bueno, a ver, vamos a ver cómo lo solucionamos. Y sí, hay que solucionar mucho. Y perdón si me excedí un poco en mis pero bueno, es un poco también de catarsis que uno hace, ¿no? Con estas cosas. Gracias. Gracias a vos, Marco. Bueno, ya estamos llegando al tramo final. Un poco cuando te escuchaba, Marcos, decía, bueno, la idea un poco también es cuando vayamos transitando la capacitación, conmigo van a compartir las clases que vienen, es un poco esto también, ¿no? Cómo planificamos nuestro crecimiento. Esto de crecer que vos planteabas no termine siendo un problema o que termine perjudicando a la organización, porque a la medida que se va creciendo, se va asumiendo nuevos costos, más estructura, más responsabilidades, y muchas veces va en un contrasentido, generando deudas, generando cuestiones que a veces no se pueden asumir, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea es ver cómo nos pensamos desde ahí, ¿no?
La verdad que excelente, Maite, tu exposición. Nos dejaste un montón de tareas ahí que fuimos anotando algunos puntos para profundizar y tratar de que a las organizaciones les llegue la mayor cantidad posible. Da para profundizar mucho cada tema, cada punto, así que te agradecemos muchísimo tu disposición, tu tiempo. Sabemos que estás muy cargada de ocupaciones y la verdad que te agradecemos la generosidad que tuviste para compartir esta tarde con nosotros. Seguramente no va a ser la última vez, así que la idea es que en algún momento podamos volver a hacer otro encuentro a la medida que vayamos avanzando en la formación. Así que la idea que yo tenía para el próximo encuentro era pedirle a cada una de las organizaciones, de los representantes de las organizaciones, esto que decía un poco Marcos es así, a veces la parte burocrática cuesta, escribir cuesta. Este es un curso de armado de proyecto, así que le vamos a pedir que hagan el esfuerzo por ir escribiendo cada una de las propuestas que le vamos a ir dando en las clases, precisamente porque lo que queremos es que queden escritos los proyectos, ¿no? Que podamos escribir tantos proyectos para presentar en algún organismo financiador como para poder escribir el propio proyecto institucional. O sea, que aprovechemos estos conocimientos, estos encuentros, para hacer ese proceso que a veces a algunos les cuesta un poco más que otros, y bueno, los compartamos en común, ¿no? Entonces, la idea es que para el próximo encuentro puedan traer escrita la finalidad del proyecto, por qué se creó la organización, qué es lo que pretende resolver la organización, en no más de 4 renglones, ¿no? La finalidad, el fin de la organización. Y bueno, y seguramente Maite ahora nos va a enviar también el link para hacer el censo. Yo estuve ahí anotando varias cosas que fueron apareciendo como consultas, que vamos a tratar de que, bueno, que le lleguen esas respuestas para que todos, también algunos que hoy no estuvieron en la clase, también puedan tener la información. También Maite mencionaba algunas capacitaciones, ¿no? que se están dando desde la provincia, que quizás también sería importante conocerlas, si se las enviamos, y si a ustedes les interesa también las pueden abordar, porque me parece estratégico esto que decías, Maite. No sé, sería bueno que nos digas unas palabras finales, y bueno, de nuevo agradecer tu tiempo, ¿no? Bueno, Patricia, realmente muchísimas gracias. También muchísimas gracias a los dirigentes y dirigentes porque, bueno, dispusieron de su tiempo. Para mí es siempre grato reunirme con los vecinos y vecinas de cualquier distrito porque realmente siempre se escucha algo nuevo. Ayer estuve con vecinos y vecinas de Lincoln y una persona me manifestó por la ley del impuesto al cheque. Ahora hablando con Marcos también me recordé de eso, que muchas veces le retienen sobre los cheques y yo le dije, bueno, es una ley nacional, pero me voy a comprometer a tocar la puerta necesaria y ver qué se puede hacer respecto de eso, pero bueno, la idea es eso, vuelvo a decir lo mismo, uno está en la función transitoriamente, obviamente tenemos objetivos para cumplir, pero siempre tenemos que hacerlo articuladamente con las instituciones para que, en definitiva, eso que queremos hacer tenga un resultado, si no, puede ser una muy buena norma o una muy buena idea, pero si en los barrios no se plasma, estaríamos haciendo un poco mal tal vez la función. Así que, nada, muy bueno también el ámbito Ideal Avellaneda, realmente es para replicarlo en muchas ciudades, me parece súper interesante que haya un ámbito de este tipo, que puedan propiciar estas discusiones, estos debates, estas capacitaciones. Así que bueno, Patricia, bueno, Rosana que estuvo hoy también, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, les agradecemos a todas y a todos. Les vuelvo a reiterar, traten de escribir esto para el próximo encuentro. Yo siempre les digo lo mismo, nosotros esto es un ámbito de adultos, ¿no? Yo siempre en todos los encuentros voy dando tareas, no falten la próxima clase porque no escribieron. Traten de hacer el esfuerzo, pero el que aquella o aquel que no pudo, no importa, vengan, asistan igual a la clase. La idea después es hacer esa apuesta en común de lo que vayan escribiendo clase por clase.
Yo también después les voy a enviar mi mail, mi correo, así que si alguno o alguna quiere adelantar algo y lo que escribió lo quiere mandar, lo vamos leyendo y lo vamos compartiendo, ¿sí? Porque la idea es eso, o sea, que podamos compartir todas las visiones que vamos teniendo, porque de ese colectivo vamos a tener diferentes ejemplos para poder trabajar en cada encuentro. No sé si alguna o alguno quiere decir algo más o mencionar algo, así ya vamos cerrando este primer encuentro que nos propusimos trabajar bien estas horas de 17 a 19, o si no ya damos por finalizada esta clase. Ahí no hay nadie, no sé si hay alguien en el chat. Estamos bien. Bueno, nos vemos entonces el jueves que viene a las 17. Seguramente te estaremos invitando de nuevo, Maite, para seguir profundizando estos temas. Gracias, buenas tardes a todas y a todos.